Padre, en esta tarde que hablamos de los hijos, Señor, queremos orar por ellos. Por aquellos que están empezando, como estos chiquitines que están aquí, empezando su relación contigo gradualmente a través de los papás, de los maestros, de esa comunidad. Señor, bendíceles y que podamos decir que al final de la historia esto incidió de tal manera que ellos son personas fieles al Señor Jesucristo, de la fe en Él. Bendíceles, Señor. Oramos por los 59 hijos aquí representados. Son muchos, Señor. 59 personas que tienen una incidencia sobre el mundo en muchas áreas y multiplicado por bastantes números también, Señor. Bendícelos, algunos, Señor, quizá que han llenado el corazón de sus papás, otros que la hacen sufrir, otros que están en deuda, Señor, unos que están cercanos a ti, otros que están absolutamente distantes. Te pido por los papás, Señor, que hoy están aquí, que tú les ministres hoy, que les bendigas y que nos ayudes, Señor, a entender el Evangelio, que trasciende el tiempo y llega a nuestros chiquitos, Señor. Llega a los menores, pero también llega a nuestros hijos, con la responsabilidad de ser padres, Señor, presentes. Te agradezco por lo que nos hablarás hoy. Bendice al pastor. Guíanos, Señor, para entender tu palabra en este hermoso mandamiento que nos explicarás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya bien, niños. Pastor. Bienvenido. ¿Está bien así? ¿Quieres que bajemos un poquito? ¿Cómo? Sí. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hay una canción, bueno, voy a iniciar confesando una debilidad muy fuerte con el tema, con la predicación de esta tarde, y es que, con el paso del tiempo, cuando el Señor me permitió ser papá de dos niños muy preciosos, literalmente son muy lindos. Sí, no es chicanera, no es que no esté chicaneando, no, y no estoy diciendo que se parecen a mí, sí, son niños lindos. En medio de esa relación padre-hijo empecé a pensar un poquito más en mis papás, y creo que esa realidad de engendrar a los muchachos y poder tener una relación con ellos y soñar con que en algún momento amen al Señor y sean hombres de bien, eso es lo que ha generado esa realidad de tener una comprensión más profunda de lo que significa el ser un padre, y creo que ahí el Señor ha sido muy bueno, porque esa misma relación ha servido para afianzar mi relación de hijo con Dios. Entonces ha sido un proceso bastante precioso. Hay una canción que me parece pertinente, por lo menos hacer una anotación de la canción antes de entrar en materia. La canción se llama Cuando quería ser grande, ¿sí? Tal vez usted la ha escuchado, una ranchera. Eso no es de un salmista, no es evangélica, pero tiene unas líneas que son bastante interesantes. Hay una parte de la canción que dice: hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre, no, ahorita no, pastor, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Y termina con una línea al final que dice: cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Cuando quería ser grande.
¿sí? La pueden encontrar en la versión de Vicente Fernández o en la versión de Alejandro Fernández, ¿sí? O los dos cantando a dueto. Es una cosa muy bonita. Cuando uno piensa en este tipo de letras, canciones por demás, es un buen tipo mi viejo, ¿sí? Mamá vieja, ¿sí? Y demás, ¿sí? Los versos a mi madre, que lo llegué a escuchar por primera vez en la voz de Julio Jaramillo. La música siempre nos permite a nosotros por lo menos tener expresiones de lo que es la vida, de los sueños, de los anhelos, de los recuerdos. Y creo que en medio de esa realidad a veces es más fácil cantar y decir, hablar cosas antes que actuar de forma correcta. Las canciones permiten eso, por lo menos generan esa sensación en el corazón, en la vida de las personas. Ahora, yo no quiero ser insensato con el tema que vamos a tener en esta tarde. Yo sé que en el corazón de todos nosotros, porque independientemente de si somos padres o no, todos somos hijos, están las marcas de un padre. Sean marcas por su ausencia, ¿sí?, del padre, de la madre, sea marcas por su ausencia, sea marcas por lo doloroso de algunas historias, o sea marcas por la bendición, el amor que brindaron a nuestra vida. Entonces, sea cual sea nuestra realidad, lo que tengamos que recordar, traer a la memoria y tener presente, en nuestro corazón hay marcas que han dejado nuestros padres y que no quiero ser en verdad ajeno a esa realidad. Hemos estado trabajando el libro de Deuteronomio, más o menos desde el mes de febrero se dio inicio a el libro de Deuteronomio, un libro que podría titularse como la ley recordada, ¿sí? Lo que hace Moisés en el libro de Deuteronomio es no solamente contar las jornadas del pueblo de Israel, el paso por el desierto, 40 años de la fidelidad del Señor, cómo Dios sostuvo a su pueblo a través del desierto, de cómo su mano poderosa los fue guiando y los fue llevando hasta la tierra o hasta el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Entender que quienes reciben este mensaje es un pueblo que es una generación diferente a la generación que se fue quedando en el desierto, los hijos de esa generación, la generación que no fue fiel al Señor, la generación que vio a Israel salir de Egipto, cómo Dios hizo milagros y prodigios en Egipto, en el mar y en el desierto, pero que fue una generación que al final no llegó, no alcanzó a cumplir con ese objetivo de llegar a la tierra. El libro de los Números nos relata que fueron 40 años porque dio un año por cada día del tiempo que estuvieron los espías en la tierra de Canaán explorando y que finalmente trajeron el parte en el que desanimaron al pueblo y el pueblo se rebeló contra el Señor. Entonces, esos 40 años fueron una respuesta a la incredulidad y a la infidelidad del pueblo. 40 años que sirvieron para que el pueblo se fuera puliendo, 40 años de resequedad, de un caminar bastante dispendioso por el desierto. La fidelidad del Señor estuvo ahí, lo sostuvo, pero fueron 40 años muy complejos. Ahora está el pueblo acá y empieza a recibir la ley, el recuerdo, el repaso, la reafirmación de la voluntad de Dios. Ese título no es en vano. Señor, hágase tu voluntad. Es una expresión clara de lo que Dios anhela, de lo que Dios quiere de parte de su pueblo. Entonces llegamos al capítulo 5, porque hicimos ya el recuento de lo que sucede previo a la declaración de los 10 mandamientos, y Moisés reafirma en el capítulo 5 precisamente esa realidad, los 10 mandamientos. Si ustedes me quieren ayudar a recordar, ya hemos predicado o ya se han predicado
4 de los 10 mandamientos. Hoy toca el número 5. Esos 4 se han presentado en las últimas 4 predicaciones, en las últimas 4 exposiciones de la palabra. El primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. El pastor lo presentó con un título del Dios único, ¿sí? El Dios que saca, el sacador, el Dios que es santo y el Dios que es el Señor. Muy bien. Después Frank nos compartió la palabra desde una visión muy preciosa, y ese mandamiento de no te harás imagen, ¿sí? Nada de lo creado puede representar a Dios, ¿sí? Porque puede desviar su corazón. No hagan imágenes de Dios. Después René hizo una presentación bastante preciosa del significado de no tomar el nombre de Dios en vano. Tiras en el nombre de Dios para justificar. Y la semana pasada nos hablaron de un mandamiento que a primera vista parece ser un tanto extraño, pero ese día de reposo, ¿sí? El llamado al descanso, ¿sí? De parte de... El pastor lo predicó con 3D, que fue bastante didáctico. ¿Recuerdan cuál fue el primer punto de esa predicación? Aquí estamos haciendo también parte de la evaluación, pastor. ¿Recuerdan? El primero era Dios. El segundo, descansar, tú, tu esclavo, tu esclava, los animales, etc. Y el tercero era para disfrutar, según el pastor, de no tener que trabajar, ¿cierto? Disfrutar del descanso, de no tener que trabajar. Y está bien, sí, esa es el énfasis que da el capítulo 5 en el versículo 15. Ahora llegamos al versículo 16 y quiero invitarle para eso, para que hagamos la lectura del texto. Capítulo 5, versículo 16 del libro de Deuteronomio. Si no hemos cambiado de libro, es el mismo. Vamos a leer en la versión Reina Valera del 60. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandamiento que es bastante particular. Podemos dividirla por lo menos en 2 direcciones. Una que está relacionada o que tiene una relación con el hombre hacia Dios, la relación vertical, y una relación horizontal hacia el otro. El versículo 16, que es el texto que tenemos en esta tarde, es un versículo transicional, es un mandamiento transicional. Hace una unión entre esa realidad de la relación con Dios y la relación con el otro. Es algo como si Dios, antes de invitarnos a tener una buena relación con el otro, que se va a desarrollar en los mandamientos, en los 5 mandamientos siguientes, planteara una relación especial con aquellos que son los portadores, los dadores. Y Dios, a través de esa realidad, a través de ese mandamiento, invita a reconocer una posición distinta, especial en la vida de los progenitores, de aquellos que dan vida. Ahora, el valor de los padres es muy importante para la comunión, para la vida del pueblo, especialmente para la vida del pueblo de Israel. Es en ellos, en los padres, que se da la vida, todo lo que tiene que ver con la autoridad, la provisión, el soporte, la guía de la familia.
La relación con el Padre invita a que el pueblo pueda entender el gran valor que tienen ellos en medio de la construcción de la familia, en medio de la construcción de la sociedad y en medio de la construcción de la nación. Deuteronomio es un libro muy precioso, comúnmente relacionado y observado desde la perspectiva de la ley. Al fin y al cabo, es el último libro de lo que se conoce como la Torá, de la ley de Israel. Pero a la vez, el libro de Deuteronomio es un libro que presenta los mandamientos de Dios no tanto desde una visión o desde una perspectiva legalista, sino desde la perspectiva de la gracia del Señor. Todo el libro está impregnado de la realidad de la bendición como respuesta al cumplimiento de la ley. La bendición que Dios da a su pueblo en el sostenimiento, en el cuidado, porque Él ha entrado en una relación directa con su pueblo a través del pacto. El pastor, en varias de las presentaciones que hizo acerca de mí, cuando me invitó a venir a la iglesia y hablaba, él es un profesor del seminario, él es un egresado del seminario, en fin, dijo varias veces, él ha hecho, o su tesis de grado, el estudio de trabajo de grado fue en Deuteronomio, especialmente en los capítulos 6 y 7. ¿Sí? Y el énfasis que le dimos en esa lectura al texto, para quitar esa perspectiva legalista que se tiene del libro de Deuteronomio y de otros textos del Antiguo Testamento, era precisamente cómo Dios manifiesta su gracia a través de la ley. La ley es bendición, la ley es sustento, la ley es provisión para el pueblo. Entonces, poder entender o poder hacer una lectura de la ley del Señor a la luz de esa verdad, nos invita a nosotros y nos da a nosotros el beneficio de entender la gracia de Dios manifestada en medio de su pueblo. Este mandamiento inicia con una frase que es un verbo que a la vez está de manera imperativa, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. El término como tal es un término que invita al reconocimiento del padre y de la madre. Literalmente es reconocer el peso, la gloria que tiene esa persona, valorar, tener en gran estima, dar honor. Es un verbo que implica el reconocimiento del otro. Y de manera muy puntual, en el desarrollo de los mandamientos, este mandamiento está completamente direccionado a reconocer, a exaltar, a valorar, a tener en gran estima a aquellos que dan la vida y el sustento de sus hijos. La pregunta que uno se tendría que hacer frente a esa realidad es: ¿por qué un mandamiento tan especial relacionado con los padres? Y como hemos visto en lo que he venido diciendo, es un reconocimiento del valor de aquellos que son el soporte y el sustento para la familia en medio del pueblo. Uno tendría que hacerse la pregunta obligada: si un hijo no valora, si un hijo no respeta, si un hijo no se entrega por sus padres, ¿por quién lo va a hacer? Si un hijo no ama, si un hijo no cuida, si un hijo no está presente frente a sus padres, ¿quién lo hará? Nuevamente, quiero ser, y trataré de serlo, consecuente con la realidad de muchos de los que estamos aquí, en el que posiblemente no hemos tenido la mejor experiencia con nuestros padres. Pero volviendo a la realidad que nos plantea el texto, la invitación es a entender lo que el Señor muestra acerca de la relación directa que hay entre los padres y los hijos en sus mandamientos. En esta tarde quiero invitarles a pensar en algo. El texto como tal se podría dividir en dos partecitas. El mandamiento, que tiene como fuente el recuerdo de la ley,
Porque cuando dice que honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, ese como Jehová tu Dios te ha mandado tiene una alusión directa a la ley en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Eso es el recuerdo, el traer a la memoria la realidad de la ley de Israel. Pero quiero que después de eso enfaticemos lo que sigue. La respuesta al cumplimiento del mandamiento para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, en esta tarde vamos a observar, el texto no lo dice de manera puntual, entonces a través de la escritura vamos a tratar de sostener la forma en la que podemos honrar a nuestros padres. Vamos a tratar de mirar el mandamiento a la luz de algunos textos de la escritura y junto con eso la bendición, que es la respuesta, o las bendiciones que son la respuesta al cumplimiento de ese mandamiento. Tres formas en las que nosotros podemos honrar a nuestros padres. Dicho sea de paso, estas tres formas no son completamente exhaustivas, son tres maneras en las que se puede honrar a los padres. La primera es respetándolos. La segunda es obedeciéndoles. Y la tercera es cuidando de ellos, cuidándolos, respetándolos. El mandamiento está presentado de forma positiva, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. El mandamiento está presentado de forma positiva. Honra a tu padre. La semana pasada, el cuarto y el quinto son los únicos del decálogo que se presentan de esa manera. El resto de los mandamientos están presentados de forma negativa. No harás tal cosa, no cometerás homicidio, que es el que vamos a ver la próxima semana, no cometerás adulterio, no robarás, ¿sí? Este mandamiento, junto con el de santificar el día de reposo, de guardar el día de reposo, son los dos únicos mandamientos que se presentan de forma positiva. Sin embargo, en el desarrollo de la misma ley, ese mandamiento se presenta de forma negativa, como una advertencia a los hijos para que respeten, para que guarden el respeto a sus padres. Por ejemplo, en el capítulo 21 del libro del Éxodo, en los versículos 15 y 17, hay una advertencia de no maldecir a los padres. Y esa advertencia está sumada a la realidad, a la posibilidad de aquellos que quizá quieran levantar la mano contra sus padres, golpearlos. El que hiera, versículo 15 del capítulo 21, el que hiera a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. El que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. La presentación directa del mandamiento nos invita a observar el peso del irrespeto contra los padres, insultarles, golpearles, maldecirlos. Ahora, uno se preguntaría, ¿es eso posible? Esta semana pasó algo muy curioso. Usted sabe que las redes sociales nos invaden con diferentes contenidos, algunos no tan buenos y otros bastante útiles, pensando en algunas posibles reacciones que hubiera podido tener mi mamá frente a una belleza de hijo que le levantara la mano. Me encontré con un video de un niño como de unos 9 o 10 años sentado en una sala de espera para una cita médica con su mamá, y este muchachito, y la escena es bastante particular. La mamá lo tiene al lado, en una silla, el niño está sentado, el chino se para volarse, la mamá se va, lo atrae, lo vuelve y lo sienta, y en medio de toda la discusión, el muchachito levanta la mano y le pega varias veces a la mamá. Quien está grabando el video desde un celular a cierta distancia alcanza a enfocar las lágrimas de la madre. Y yo pensaba,
ese muchachito en manos de mi mamá no vive para contarlo. Ahora, yo aquí no voy a hablar mal de la gente, esa no es la idea, pero la esposa del pastor comentó el video, porque yo le mandé el video, yo se lo etiqueté a mi esposa. La esposa del Dorita comentó el video y déjenmelo a mí un ratico. Hay una advertencia que yo le he hecho a mis dos niños. Yo tengo dos varoncitos, uno de 4 años y otro que va a cumplir 2. Una advertencia que yo se las he dicho, desde chiquiticos les he dicho, hay del día que usted le levante la mano a su mamá. Nos tenemos que enfrentar. Ellos están chiquiticos como para entender eso todavía, ¿cierto? Pero desde ya quiero que les quede claro. Porque yo la vi a ella en medio de sus dolores, yo la he visto trasnochar, yo la he visto sacrificarse por ese par de muchachitos. Es increíble que podamos entrar en una sociedad en donde los niños, en donde los muchachos levanten su voz e insulten a sus padres, los irrespeten, los maldigan, los maltraten, los ofendan. Deuteronomio 27:16 habla del desprecio a los padres bajo maldición. Maldito, dice Moisés, aquel que desprecie a su papá o a su mamá. Es una vergüenza para nosotros una sociedad que le permita a los muchachos y respetar a sus papás. Todavía recuerdo una historia, una anécdota familiar de la familia de mi esposa. Don Carlos, el papá de Alina, mi esposa, falleció hace varios años. Desde el 2010 falleció el papá de Ali producto de un cáncer que lo consumió en 6-7 meses. Hasta el día de su muerte, a pesar de muchas irresponsabilidades y demás actitudes que no vale la pena comentar, fue un hombre que siempre agachó la cabeza delante de sus papás. Estando casado, doña Noemi, la mamá del suegro, llegó a pegarle con un palo por haber llegado tarde y incumplir una responsabilidad que tenía pendiente. Y él, casado, con hijos, ya tenía 3 hijos ya, agachó la cabeza reconociendo la autoridad y el valor de su madre, que entre otras cosas era mucho más bajita que él. Una de las maneras en las que estamos llamados a honrar a nuestros padres es a través del respeto, entendiendo la honra que tienen por sí mismos, por ser los dadores de vida, los progenitores, los que nos cuidaron y nos han guiado en medio de nuestra vida. Una segunda forma que quiero proponer es obedeciéndolos. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses, hace la misma exhortación para los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Hay algo que vale la pena aclarar en ambos textos, y es que en el texto de Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, Pablo habla de la justicia. Obedecer a papá y a mamá es justo del apóstol. En Colosenses 3:20, haciendo el mismo llamado, Pablo
hace la aclaración de obediencia a papá y a mamá es agradable al Señor. En ambos textos, la realidad es que Pablo hace la misma aclaración, el mismo llamado, el mismo mandamiento. Es un llamado a la obediencia. Hay algo particular en uno de los textos, es que obedezcan a sus padres en todo. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y en el de Efesios dice: obedezcan a sus padres en el Señor. La realidad es que el mandamiento planteado desde Deuteronomio tiene implicaciones de la enseñanza que los padres le dan a sus hijos, con un énfasis muy fuerte, muy marcado en el tema de la formación en la fe. Así que esa implicación tiene que estar clara en medio del mandamiento. La sabiduría que los padres están dejando en sus hijos, el llamado a la obediencia es similar al llamado que Dios le hace a su pueblo en Deuteronomio constantemente, de que ellos respondan a sus padres de acuerdo a la voluntad del Señor. De la misma manera, el mismo libro está haciendo una aclaración constantemente: no sean como sus padres que me negaron en el desierto. Entonces, el énfasis del cual podemos tomar este mandamiento en el tema de la obediencia, o relacionado con la obediencia, no es una obediencia ciega a los caprichos de los papás. Es una obediencia centrada en la sabiduría y sobre todo en la dirección y formación de la fe. Es posible que un papá que no sea precisamente un modelo a seguir en términos de la verdad de la palabra de Dios, sí pueda ser obedecido de manera eficaz por sus hijos cuando el llamado o lo que esté implantando no sea contrario a la verdad de Dios. Aquí se aplica el mismo principio que sucede en Hechos capítulo 4, cuando las autoridades a las cuales los apóstoles debían sujetarse los llaman a cuentas y les dicen que dejen de estar predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Y la respuesta de Pedro y de Juan es la siguiente: juzguen ustedes a quién debemos de obedecer primero, si a ustedes o a Dios. Así que la obediencia y la sabiduría que los padres pueden dejar a sus hijos van de la mano. Son las características esenciales de los padres. El libro de Proverbios está lleno, cargado de esas palabras de sabiduría. El pastor ahora leía uno de los textos emblemáticos del libro de Proverbios. Yo quiero leer otro que creo que está muy relacionado con esa realidad de la formación de la fe. Todos los capítulos 1 hasta el capítulo 7 del libro de Proverbios son instrucciones directas de un padre a su hijo en términos de vivir conforme a la voluntad del Señor, en términos de vivir conforme a la sabiduría que enseña el temor del Señor. Pero quiero traer a colación este texto que es muy valioso para mí. En Proverbios capítulo 3 va a ser la lectura de los versículos 1 hasta el 12. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y de bienestar te aumentarán. La misma promesa que veremos enseguidita en el texto que tenemos nosotros de Deuteronomio 5:16. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová. Te resientas por su reprensión, porque Jehová disciplina al que ama como el padre al hijo a quien quiere. La instrucción de la sabiduría centrada en la verdad del Señor. Pablo, no solamente a manera de exhortación en Efesios y en Colosenses, hace una anotación bien puntual en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y en Romanos, capítulo 1, versículo 30, mostrando las características de los hombres de impiedad. Y dentro de esas características está la de hombres que son desobedientes a sus padres. Evidentemente, la realidad de hombres y mujeres que desconocen la dirección y la sabiduría de sus padres. Hombres que se apartan de la instrucción. Hombres que no reconocen el amor paciente y bondadoso con el que muchos padres guían a sus hijos. Ahora, una de las cosas que trae como implicación esta realidad es lo que nos compete a nosotros también como papás. Ahorita el pastor llamaba a los niños de la comunidad para orar por ellos. Ellos necesitarán ser instruidos por nosotros en ese camino de la fe. Pero cuando uno piensa en esa realidad de esos pequeños que están expuestos a nuestra responsabilidad como padres y madres en su cuidado y en su dirección, también piensa en la realidad de lo que somos nosotros como hijos de Dios. Una pregunta que nosotros tendríamos que hacer es: ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque va mucho más allá de la realidad de traerlos y orar por ellos en medio de la comunidad. Eso es una parte, es un aporte que nosotros al cuidado y al demostrar la fe en medio de nuestros hijos. Pero la fe es mucho más que eso. La fe tiene ondas que se arraigan en el modelo que nosotros le estamos presentando en nuestra manera de vivir a nuestros hijos. En el proceso de la meditación, de la predicación, una pregunta que el pastor me hizo que me puso a pensar bastante, y era: ¿será que nosotros sí somos padres honrables? ¿Será que nosotros, nuestra manera de vivir y nuestra enseñanza desafían esa realidad e instruyen en sabiduría a nuestros hijos? ¿Será que el modelo que nosotros estamos dando sí es un modelo que lleva a nuestros hijos no solamente a honrarnos a nosotros, sino sobre todo a honrar al Señor y su verdad? Desafíos que tenemos nosotros como padres en esta época. Nuestros hijos miran en nosotros esa responsabilidad profunda de caminar fielmente en los caminos del Señor. Jesús es un modelo, es el modelo por excelencia que nosotros tenemos. Uno pensaría que por su condición de Dios encarnado, su vida fuera completamente ajena a esa realidad, y no. Cuando uno mira a Jesús en el Evangelio, uno se da cuenta que Él es el modelo por excelencia, incluso como hijo terrenal. El Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús se le pierde a los papás, se va para el templo, vuelve a los 12 años tenía él,
y cuando se dan cuenta se devuelven y lo encuentran conversando con maestros de la ley en medio del templo. Y lo llaman y le piden explicaciones de por qué se les ha perdido. Y el texto es claro en decir que Jesús les explica por qué estaba en medio de ellos, hablando de los negocios de su padre. Pero hay algo bien puntual en ese texto, y es que el mismo el mismo Lucas reconoce que Jesús se sujetaba a ellos como papás terrenales. El Evangelio de Juan, cuando Jesús está en la cruz, en el capítulo 19, estando en medio de la agonía, alcanza a ver a María, su madre, que quedaría desprotegida y que necesitaría del cuidado de otros. Le dice a Juan, el discípulo amado: hijo, he ahí a tu madre. Aún en su agonía, Jesús dispuso atención para la vida de su madre, entendiendo el valor que ella tenía en medio de su vida. Él es el modelo por excelencia de el acompañamiento y la sujeción a los padres, de la obediencia a los padres. Cuando se presenta delante de Juan, y este ya tiene que ver con el Padre Celestial, cuando se presenta delante de Juan para que lo bautice, y Juan le dice: si el que tiene que ser bautizado por ti soy yo, y él le dice: conviene que cumplamos toda justicia. Jesús es bautizado y desde el cielo se escucha la voz del Padre orgulloso que reconoce la voluntad que su Hijo está cumpliendo. En Él tengo complacencia. Él es mi Hijo amado. Así que la honra hasta el momento nos ha llevado por dos maneras. La primera, respetándolos. La segunda, obedeciéndolos. Y aquí llegamos a una tercera, que es quizá uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros. Una tercera manera de honrar a nuestros padres es cuidándolos, a través del cuidado. Es deshonroso olvidar a los padres y no proveer cuidado cuando ellos lo necesitan. Es deshonroso para el contexto judío y es deshonroso para el contexto nuestro. ¿Cómo es posible que los hijos lleguen a una etapa de su vida en la que se olviden de sus padres y que no provean para sus necesidades cuando ellos las requieren? Jesús hace una exhortación muy puntual en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo. En Marcos, en el capítulo 7, en los versículos 9 al 13, Jesús habla de una realidad que está sucediendo en medio de la comunidad judía y dice: ustedes invalidan el mandamiento por cumplir costumbres y tradiciones, y la manera en la que han olvidado, en la que han invalidado el mandamiento, por ejemplo, y él lo coloca, honrar a padre y madre, la manera que lo han hecho es no proveyendo para sus. Jesús, de una manera religiosa, enfatiza que ellos como que encasillaban la manera en la que podrían extender ayuda a sus padres llamándola ofrenda al Señor, una excusa perfecta. Esto lo he reservado para ofrendarlo al Señor. El término que utiliza el Evangelio de Marcos es el corbán del Señor. Pero Jesús enfatiza: si ustedes lo hacen con esa intención, invalidan el mandamiento del Señor, el verdadero mandamiento de honrar a papá y a mamá, y no maldecirlos por cumplir religiosamente mandamientos de hombres. El martes pasado, en el desayuno de los hombres,
en la exposición que teníamos, ahí en el estudio que traemos desde, ¿hace cuánto, pastor, más o menos viene ese estudio? Hace ya varios mesecitos, me imagino, ¿cierto? Llegamos al capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo, y ese capítulo habla de el cuidado de los necesitados, específicamente habla de las viudas, pero el contexto nos permite entender que se pueden involucrar no solamente a los necesitados, sino de manera muy puntual a los familiares que están en condición de necesidad, especialmente a los papás. Mira lo que dice Pablo en ese texto. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 8. Dice: honra a las viudas que realmente son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero ellos a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Y más adelante en el versículo 8 dice: si alguno no tiene cuidado de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una de las maneras en las que nosotros podemos honrar a nuestros padres, honramos a nuestros padres, es cuidándolos cuando lo necesiten, cuidándolos sin dejarlos en el olvido. Los padres necesitan atención, ser escuchados, ser valorados. En algunos momentos de su vida necesitarán sentirse útiles, amados por sus hijos. No es un cuidado obligado, ¿sí? No es un mandamiento que nos obliga simplemente. Es un mandamiento que tiene el peso de amarles profundamente, de acompañarles en el proceso de la vida. Yo, en el Día del Padre pasado, una meditación muy profunda de lo que significa la vida, de las realidades de la vida. Y pensaba yo en que el Señor Dios se encarga de utilizar el desgaste de la vida como una metodología, como una pedagogía para enseñarnos a nosotros a depender. Y pensaba que en este día, en el Día del Padre, era yo quien estaba cuidando a mis pequeños. Eran mis hijos los que estaban al cuidado mío y son los que ahora están a mi cuidado. Tengo que estar pendiente de ellos. Tengo que, a Pablo todavía se le pone pañal, estar pendiente de cambiarle la colita. Bueno, él se encarga de recordarle a uno que es momento de cambiarle la colita. Bueno, la colita no, sino el pañal. Sí, la colita sigue siendo la misma. Y que tiene que estar uno pendiente. Está uno a veces leyendo, estudiando, y David se acerca. David tiene 4 años y ya va al baño, pero hay que llevarlo y hay que ayudarle un poquito. Entonces se acerca: papá, quiero hacer popó. Y uno está leyendo y tiene que dejar y ir con mucho amor, ayudarle, enseñarle y todo el cuento. Y yo pensaba en eso como una realidad de uno como padre hacia sus hijos. Y yo sé que ahora es mi responsabilidad, pero también estoy convencido que llegará el tiempo en el que los papeles se van a invertir, en el que van a ser ellos los que tendrán que cuidarnos a nosotros y cambiarnos la colita a nosotros. Hoy camino con Pablo con mucho cuidado de la mano por los lugares donde vamos transitando. Llegará el tiempo y tengo que tener la paciencia suficiente cuando sus pasos, porque sus pasos son chiquitos, son más lentos que los de papá. Pues cuando corre a agarrarlo es difícil, pero cuando va caminando sus pasos son más cortos y yo tengo que mermar el paso y ser consecuente con la realidad de mis hijos. Y llegará el tiempo en el que ellos tendrán que mermar el paso para acompañar en nuestra enfermedad, en mi enfermedad, la realidad de lo que seré yo como un viejo. Esa es la realidad de la vida. Cuando hablamos de cuidado, cuando pienso en el cuidado de los hijos a los padres, no pienso en un cuidado obligado, pienso en un cuidado amoroso,
respetuoso, que valore la realidad de papá y de mamá. Ahí tenemos 3 maneras. Hay muchas más, pero por lo menos 3 maneras en las que nosotros necesitamos reflexionar la manera en la que nosotros honramos, la forma en la que nosotros honramos a nuestros padres como parte del cumplimiento de la ley del Señor. Pero eso no se queda ahí. El mandamiento tiene una promesa dirigida en 2 direcciones, una promesa preciosa. Pablo recuerda cuando habla de el mandamiento obedecer a padre y a madre, obedecer a sus padres, recuerda que es el primer mandamiento con promesa, una promesa que no solamente está pegada a ese mandamiento. Si uno lee el texto en el capítulo 4 y al final del capítulo 5 en Deuteronomio y en el capítulo 6, recordará que el llamado general al cumplimiento de los mandamientos tiene la misma promesa, la promesa de largura de días, de extensión de días, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ambas realidades, los días prolongados y la bendición, el que le vaya bien en medio de la vida, están pegadas al cumplimiento del mandamiento. Ahora, eso es lo interesante. Él me hacía una pregunta y creo que es muy válida. ¿Cómo la prolongación de los días se convierte en una bendición? Cuando los viejos, cuando ya van avanzados en edad, aquí yo no le estoy tirando nada a ninguno de los que están presentes, sienten que el cansancio y la enfermedad y el peso de la vida los ha desgastado tanto que en muchos momentos preferirían morirse. La largura de días, por lo menos desde esa perspectiva, no parece ser tanto una bendición sino una maldición. Es posible que usted pueda vivir días largos y tener la bendición que tuvimos nosotros, por ejemplo, con el fallecimiento de nuestra abuelita. Mi abuelita paterna, la mamá de mi papá, falleció a los 90 años y falleció en la cama de su casa, rodeada de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Se fue apagando, se fueron cerrando sus ojitos mientras sus hijos, nietos y bisnietos alrededor de la cama oraban y le daban gracias al Señor por una vida abnegada y entregada como fue la vida de esta mujer. Pero si usted está en una condición física desgastada y que lo tiene en una posición lamentable, posiblemente los días finales y esa largura de días no sea una promesa que usted quiera abrazar. Hay una canción, otra, y aquí estamos hablando de canciones y canciones viejas, ¿sí? Que nos recuerda un poquito y que creo yo que uniéndome al pensamiento del pastor está relacionado. Ustedes, me imagino que ustedes ya han escuchado esa canción, obviamente, ¿sí? Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia, ¿cierto? Hay una parte de esa canción cuando dice: ¿a quién se quiere más si no a los hijos? Y el pastor dirá: pues a los nietos. Yo he escuchado, esto lo he escuchado de abuelos, ¿sí? Que dicen que a los nietos se quiere más que a los hijos. Pero quedémonos en la canción. Son la prolongación de la existencia. Y uniéndome a ese pensamiento, creo que esta promesa sí está más relacionada con eso. La prolongación de la existencia no en una vida hasta los 120 y 130, sino en una vida que se prolonga en la vida de las generaciones venideras. Una vida que se prolonga en los demás. Los recuerdos de mi madre, los recuerdos del abuelo, los recuerdos de vidas honrosas que vivieron para exaltar y para bendecir el nombre del Señor y también para servir y guiar la vida de sus familias. Creo que la bendición y la promesa que da el mandamiento de prolongación de días
tiene más que ver con esa realidad de cómo el nombre se va extendiendo de generación en generación a través de la bendición de los hijos, de los nietos y las generaciones venideras. Y junto con eso, la otra parte de la promesa, el tema de la bendición en los días que vivan, la provisión, el sustento que Dios da a través de su amor y voluntad. Antes de cerrar esta predicación, recordando la honra a los padres desde el respeto, la obediencia y el cuidado, y la promesa de prolongación de los días en las generaciones venideras y de la bendición de el que te vaya bien todos los días de tu vida, yo quiero que usted y yo evaluemos nuestro corazón. Evaluemos esa realidad del mandamiento a la luz de lo que somos nosotros como hijos y como padres. Quiero que usted y yo pensemos en la forma, en la manera en la que los estamos tratando, en la que los estamos honrando, en la que los estamos reconociendo, en la que los estamos bendiciendo, en la que los estamos amando. Y pensando en eso, voy a tomarme el atrevimiento de invitarle a usted, si tiene a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela aquí cerca, por favor párese de su silla, acérquese a su papá, acérquese a su mamá, abrácelo si lo tiene al lado, y si no, y si le toca desplazarse, desplácese un momentico y acérquese al viejo, a la vieja, abrácelo, agradézcale por todas las cosas buenas que ha hecho por usted. Es posible que saliendo de acá, en medio de su evaluación de la honra a sus padres, usted tenga que salir a pedir perdón. Y si no los tiene cerca, llamarles y recordarles todas las cosas que ellos han hecho en medio de sus vidas. Quiero cerrar en oración, pero antes de orar, leer dos últimos textos que creo que son muy valiosos, por lo menos en términos de esta reflexión. Proverbios capítulo 23, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: Hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Y los versículos 22 al 25: escucha a tu padre, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Adquiere la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo. El que engendró un hijo sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Señor, qué mandamiento tan precioso. Nos recuerda la honra a aquellos que son portadores de vida. Cuidados y amor nos han guiado en medio de la vida. Tal vez es un mandamiento que abra heridas al corazón, que nos recuerde que no hemos tenido una buena relación con nuestros padres y madres, Señor. Tal vez sea un mandamiento
Tal vez no fueron hombres y mujeres honorables, honrables. Pero tu palabra nos invita a reconocer lo que son, Señor. Es un mandamiento con una promesa preciosa. Es un mandamiento que nos desafía como hijos y como padres. Señor, enséñanos a amarles. Enséñanos a respetarlos. Enséñanos a obedecerles. Y cuando llegue el tiempo, enséñanos a cuidarlos con amor. Que nuestro nombre pueda prolongarse en las generaciones venideras. Y que nuestros hijos y nietos nos recuerden como hombres y mujeres que amamos tu palabra, Señor. Y que la amamos con la expectativa gloriosa de tu segunda venida. Con la seguridad de que tú vuelves pronto. Y que por eso, en medio de nuestra vida, levantamos nuestra voz y decimos: Maranatha.